al principio del gobierno del programa que fue muy flaca la marcha de ayer, que la oposición no pudo consolidar el error del gobierno, que había hecho muchas marchas con razones inventadas y que ahora que tenía algo, claramente no le sirvió. Quizá porque fue perdiendo autoridad para hablar del COVID ante la sociedad, y que no solo fue flaca la marcha, sino que terminó con esas bolsas mortuorias horribles y con la condena de muchos. Sin embargo, hubo una conversación en estos días entre adversarios políticos, algunos son adversarios, otros se comportan como enemigos, que vale la pena tratar. Por un lado, estos privilegios que se dieron a nivel de las vacunas, alejados de lo que uno piensa que debe ser un movimiento popular, y por otros lados, un correrse tan a la derecha, una Patricia Bullrich golpeando fuertemente a Estela de Carlotto, acercándose a las verdades de la dictadura, porque si estás contra Estela, la verdad es que estás bordeando algo peligroso. Me parece que ponen a nuestra democracia, a nuestra coyuntura en otro lugar. Y quería charlarlo un poquito con Jorge Alemán, esto. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Hola, buenos días, ¿qué tal, Roberto? Un gusto hablar con vos. Igual. Bueno, charlamos siempre con Jorge con lo que está ocurriendo en Argentina, solemos compararlo con el proceso español, a dónde está él. ¿Cómo leíste vos todo esto que ocurrió en los últimos días aquí en Argentina? Bueno, fueron días especialmente agitados por muchas cuestiones. Bueno, por empezar, lo de las bolsas mortuorias se inscribe en una lógica amenazante que estuvo muy presente en la derecha argentina, y yo recuerdo en los años 70 cómo empezó primero de manera anónima, sin hacer claramente, sin aparecer con claridad cuáles eran los responsables, las primeras amenazas, las primeras formas, y tuvo algo de esto, eso, ¿no? Aunque después era evidente que la Bullrich y sectores del macrismo y los denominados libertarios estaban implicados. Es una lógica amenazante que muestra el deseo de matar que siempre ha tenido la derecha en la Argentina. Muchas veces me han dicho que lo de la ultraderecha es un invento que yo utilizo argumentalmente para no demoler con críticas a Alberto. No, eso no es cierto. La ultraderecha, dado que el neoliberalismo no dispone y se le agotan muy rápido los mecanismos de cohesión cultural, se va desplazando hacia la ultraderecha. Y eso es un fenómeno que se va dando con distintas variantes en muchos lugares del mundo. Y en la Argentina, he insistido varias veces, creo que el próximo retorno que si hay del macrismo va a ser un retorno con signos ultraderechistas. Y ya estamos viendo por las prácticas que ponen en curso. Ese sector que se presenta como moderado, más cercano a la reta, qué sé yo, vos decís que no es esa la derecha que podría volver a la Argentina. ¿O que no le va a pasar así? Lo mismo que le pasa a otros partidos de derecha en el resto del mundo. El electorado que tienen una parte del electorado importante, significativa, que ya está intervenida por la ideología, de una manera no reflexiva, pero por la ideología de ultraderecha. Y como tienen que disputar esos electores, aquí también hay una derecha que quiere seguir siendo democrática. Pero ¿a quién le puede robar los votos? A Vox. Porque por otro lado Vox se los quitó a ellos. Entonces ese puente entre derecha y ultraderecha ya está establecido. Entonces la reta efectivamente va a tratar de generar el estilo centrista, pero ¿qué hace con todo el odio concentrado que hay hacia Cristina? ¿Lo va a desaprovechar electoralmente? Y con el odio que además se renovó con todas estas cuestiones, ¿se va a desentender del mismo? No, porque en el fondo
hay un arco del electorado que tienen que ir a buscar ahí. Y es un electorado de ultraderecha, aunque no se denomine a sí mismo así, aunque no se reconozca como tal, porque ya digo, no es una forma reflexiva. Es muy difusa cómo se articula esa ideología y qué límites tiene. Pero ¿dónde va a buscar? Si quiere ganar, los va a buscar entre ellos, y por lo tanto va a recoger estos signos de las bolsas mortuorias. Y de hecho tendrían que haberlos repudiado. Si fueran centristas, discúlpame Roberto, me entusiasmo hablando con vos y te interrumpo. Si hubieran tenido que salir a repudiar esto. Y no lo hicieron, no lo hicieron. No lo hacen porque yo creo que en los cálculos que ellos tienen, el odio que ha generado Cristina, el kirchnerismo, va a formar parte del trabajo que ellos van a tener que hacer, van a tener que operar con eso, y por lo tanto están destinados a una relación dialéctica derecha-ultraderecha. Claro. Esos son ellos, ¿no? Vos decís que la derecha está prácticamente condenada a presentarse electoralmente como ultraderecha, para representar a una ultraderecha poblacional que ya se ha conformado. ¿Y qué pasa de este lado, donde el presidente suele buscar el centro para ir a buscar los votos que le faltan al kirchnerismo? ¿Qué avistas vos de ese lado? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? La derecha busca en la ultraderecha sus resortes y lo que se pueden llamar movimientos nacionales y populares, que yo ya no los llamaría así, porque eso sería un presupuesto de que lo nacional y popular existe como movimiento, o lo que se llaman gobiernos de izquierda. En realidad son gobiernos democráticos populares. Tengamos en cuenta que antes, para que te llamaran socialista y comunista, tenías que decir que había que expropiar los medios de producción, producir la reforma agraria, nacionalizar la banca. Esto estaba en el programa electoral de Allende. Ahora defendés a los jubilados y ya te llaman comunista. Sí. ¿No? Es decir, que ha habido en estos últimos años, en lo que se denomina, entre comillas, la batalla cultural, un desplazamiento bastante importante, ¿no? Y entonces esos movimientos nacionales y populares están en un impasse, porque realmente, por un lado, no se puede ser nostálgicos, o sea, no pueden reproducir ni siquiera lo que ocurrió a finales del siglo XX. No están las condiciones, porque la pandemia estableció un corte histórico. Por lo tanto, querer reproducir algo semejante a lo que ocurrió con el kirchnerismo es inconcebible. La pandemia no permite pensar que se puedan reproducir. Por lo tanto, hay que hacer un juego en donde se tienen que inspirar en momentos históricos anteriores, y a la vez tienen que tratar de sostenerse, resistir y aguantar los embates de la derecha, y a la vez tienen que soportar, y me parece que es correcto que así sea, como hemos hablado en otras ocasiones, aquellas críticas que se les hagan para ayudarlos a sostenerse. Creo que hay que sostenerlos donde hay que sostenerlos y criticarlos donde hay que criticarlos para que se sostengan. ¿Notás vos, por la gente que vos hablás o por lo que vos puedas ver en las redes, que le genera un ruido a Alberto eso, ¿no? Recién hablábamos con Estela de Carlotto que es muy respetuosa y muy cariñosa con Alberto, pero al mismo tiempo le reclamaba por el tema judicial fundamentalmente. Eso está instalado así, pero yo pienso, con todo mi respeto, que claro, hay una infinidad de cosas que se le podrían reclamar, pero yo no sé si se perciben esos reclamos, en qué tiempo histórico se están conjugando. Quisiera saber cuál sería el gobierno en el mundo en este momento que sería acorde con esos reclamos.
cuál es el proyecto político que tendrían como referencia. Ya digo, no creo que podamos volver de modo nostálgico a periodos anteriores donde hay proyectos que todavía se sostienen, que han sido muy valiosos y de resistencia, como el de Cuba o como el de Venezuela, pero ahora no sé cuál es la referencia. Entre otras cosas, uno de los problemas teórico-políticos más importantes es que no hay nada de referencia. Por otro lado, me parece bien esos reclamos. Si se hacen dentro, digamos, de una tradición en donde uno se vale de esos reclamos para mejorar las cosas, lo que no entiendo muy bien es cuando, a raíz del episodio de Berbisky, que yo hubiera entendido perfectamente su debilidad, de que él, porque tiene la edad que tiene, se quiso vacunar, pero en cambio, el tipo de disculpas que él presentó no me parecieron honradas, estructuradas como corresponde a una disculpa. Le pidió disculpas a los lectores del Cohete a la Luna cuando había que disculparse frente a la campaña de vacunación. Luego, a continuación, agradeció las muestras de solidaridad, como si él fuera una víctima perseguida. Y luego, por último, lanzó una ironía de estar rodeado de almas puras, como diciendo, vos en mi lugar hubieras hecho lo mismo. Bueno, yo la enorme trayectoria de Berbisky jamás la pondré en tela de juicio. Me encantó el libro de Stulwar sobre Vida de Perro, y tampoco creo que ese acto desmerezca el futuro o lo que Berbisky proyecte. Pero ahí descubrí en muchísima gente, que es una especie de corriente como neoanarquista de izquierda, que no tiene nada que ver con los libertarios de ultraderecha, que prefieren a Berbisky que al presidente. Cosa que entiendo, por otro lado, porque es verdad que el presidente no es una personalidad atractiva para una especie de épica de izquierda, y que tal vez Berbisky reúna, pero los mismos que han escrito páginas y páginas en contra del presidente han puesto el grito en el cielo, porque yo hice solamente un comentario haciendo referencia a que la disculpa me parecía improcedente. Y la disculpa me parecía improcedente viniendo de quien venía, precisamente porque vive en un gran hombre. Digamos, el núcleo sagrado y ético de la nación son los derechos humanos. Si le quitamos al kirchnerismo lo sucedido con la política de la memoria y de los derechos humanos, el kirchnerismo se reduciría notablemente en su andadura política. La Argentina verdaderamente ha sido atravesada por un movimiento histórico ejemplar por lo sucedido con las políticas de la memoria, porque los derechos humanos, a diferencia de Europa, que son nada más que un subsistema administrativo de la realidad, en la Argentina aparecieron en la comunidad con las madres, con abuelas e hijos, de la comunidad pasaron a la sociedad con organismos de derechos humanos como el CELS, y luego finalmente tocaron la política del Estado. Realizaron toda la curva que una transformación política, a mi juicio, debe realizar. Entonces, que el nombre propio por antonomasia de los derechos humanos haya tenido esta falla ética, eso no le invalida ni su historia anterior, ni lo que se proyecte de él a partir de ahora hacia su futuro. Pero me ha llamado la atención que personas que no han tenido problemas en escribir montones de páginas en contra del presidente se han sentido tan molestos. Concluyo que quieren más a esta persona, que para mí no serían comparables, porque del presidente depende. El problema del presidente no es si a uno le gusta o lo toma como un ideal o como un modelo a seguir. Este presidente, desde luego, no cumple con las condiciones de un modelo a seguir. Pero yo no espero de cada presidente que se vuelva un ideal. Puedo entender que eso haya sucedido con Cristina por sus indudables factores personales. El problema es que si este presidente cae, ese es otro tema que veo muy presente en Argentina, que no es importante la correlación de fuerzas, como si hablar de la correlación de fuerzas fuera un cálculo egoísta o algo de una dimensión utilitaria. Eso ninguna izquierda del mundo te lo admite. La correlación de fuerzas está en primer lugar.
Bueno, esto sí me ha sorprendido, que la correlación de fuerzas no sea tenida en cuenta. Pero ya te digo que ahí es donde veo, lo vi con el fenómeno del golpe de Evo, como un intelectual feminista, y lo vi con otras cosas que fueron articulándose en una corriente cultural muy importante, porque hay gente muy brillante, que podría caracterizar así, como una especie de nuevo anarcoliberalismo. Uh-huh. En donde se... Me quedan unos minutos, pero pensaba que los tiempos, los momentos históricos, algunos hechos, nos vuelven a reacomodar en la sociedad. Por ejemplo, los que estábamos juntos contra el menemismo, terminamos separados a favor o en contra del kirchnerismo. Y me pregunto, cuando vos te estás refiriendo a personas que claramente vos respetás, no hablo ya de Berbisky, sino los que piensan distinto a vos de lo que ocurrió con Berbisky. Si ahí no hay un nuevo abreaguas en lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos frente al gobierno? ¿Cómo a veces uno critica para tirarlo un poquito para la izquierda porque ve que lo tiran para la derecha y otro en realidad lo critican porque preferirían que no esté más él? Si a nosotros mismos, a los que hemos estado cerca del kirchnerismo en los últimos 12 o 16 años, también durante el macrismo estuvimos cerca del kirchnerismo, ahora no estamos revisando posiciones o no nos estamos tomando una distancia que puede ser coyuntural o puede conformarse una nueva estructura. No sé si se entiende lo que eso se puede ver con el tiempo. Yo te debo decir que en este aspecto sí orgánico. Mi referencia es el kirchnerismo, ella es la jefa, están en el PAMI, están en el ANSES, están en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están en el Ministerio de Interior, están en el Ministerio de Defensa. Hasta que los responsables políticos del kirchnerismo no pronuncien una decisión o una diferencia con respecto a este proyecto de gobierno a mí me resulta, en principio, salvo que suceda algo, porque la Argentina es muy impredecible en este aspecto, salvo que suceda algo terrible, es el proyecto que con críticas, recordándole lo que no hace y todo eso, voy a intentar defender. Porque tampoco creo que uno pueda ignorar y borrar el gran compromiso que tiene el kirchnerismo con este proyecto. Bueno, es que lo que ha hecho el kirchnerismo hasta ahora son breves críticas, fundamentalmente uno toma en cuenta las públicas de Cristina, pero con un claro apoyo al presidente. Es que hasta el kirchnerismo, bueno, son breves críticas muy veladas, porque bueno, es dar a entender, siempre en un país muy rico, como sabemos en la tendencia interpretativa, que cuando Cristina dijo sí funcionarios o esto, lo otro, le dan críticas al gobierno, pero aceptemos que fueran críticas al gobierno, estaban en el interior de su proyecto. Uh-huh. No hay una sola señal de decir, este no es nuestro proyecto, configuremos una corriente interna, o una corriente incluso separada del gobierno. No, eso no existe. Y si hubiera eso sería catastrófico, me parece. No, eso no existe. No, hay las discusiones que hay en una coalición. Eso no existe. No, esto lo digo porque hay muchas de las críticas que se amparan en oponer el kirchnerismo a Alberto, pero entonces no se entendería verdaderamente cómo está construida la realidad. Quizá no se explicó lo suficiente. ¿Cómo? Quizá no se explicó lo suficiente. Quizá ese video de Cristina no fue suficiente para que se comprenda bien qué significaba eso, los límites que marcaba eso. Es verdad eso. Yo creo que ella personalmente no está con muchas ganas de dar explicaciones, pero la presencia de Máximo, la presencia de Guado, la presencia de Axel, la presencia de Agustín Rossi, en fin, no sé, no hay ninguno que se muestre con vocación, es decir, por ejemplo, acá en el gobierno de España, ya que me has invitado al comienzo a poder establecer comparaciones, muchos funcionarios con altas responsabilidades muestran algunos disgustos con respecto al gobierno del cual forman parte. En Argentina no ocurre eso. Los funcionarios no, ocurre en las corrientes intelectuales que en la pandemia se han desplegado.
Así es. Te digo más, la verdad es que ni en privado hay críticas furiosas. Hay las críticas que hacemos acá en este programa, qué sé yo, que los alimentos, o que la justicia, y que la ministra, y qué sé yo. Sí, que todo el mundo conoce. Los alimentos, la justicia, la debilidad que hay estructural, sí. Y la pregunta de si esto se devora o no al gobierno. Sí, graves cuestiones, ¿no? Claro. Pero bueno, para ir siguiéndolo, este debate interno que hay, ¿no? Y me parece que además debemos darlo con cuidado. Una vez que uno sale de los momentos álgidos, después luego darlo con cuidado, ¿no? Porque también tiene que estar la unidad en el campo intelectual, ¿no? En el campo del periodismo. Deben mantenerse esos lazos. Debería mantenerse. La verdad que es un momento difícil porque he descubierto una hipersensibilidad extraordinaria, como no había ocurrido bajo el macrismo, desde luego. Sí. Hay que escuchar a la gente, a lo que dice de cada tema. Yo en el tema de la vacuna noté mucha gente muy enojada, mucha gente que te quiero mucho, pero la vacuna tiene que ser igual para todos. Y fue... Bueno, pero ahí sí, Roberto, hay un desafío mundial. Es decir, uno de los grandes desastres a los que estamos asistiendo en esta época es que la curva del neoliberalismo y la vacuna se cruzan mal, y la vacuna tiene que ser socialista si quiere ser efectiva. Exactamente. Si la vacuna quiere realmente cumplir... Solo si todos nos vacunamos, nos curamos. Si no, si te vacunas vos solo no te salvas. No, si no vamos hacia un mundo de burbujas distópico. A un mundo donde hay gente que está separada por burbujas, y yo atisbo algunas sensibilidades socialistas, pero no logran tomar la definición, ni la fuerza, ni la capacidad de articulación que tendrían que tener. Pero la vacuna es una prueba, no en la Argentina, es en el mundo entero. La acumulación y concentración de vacunas es francamente un insulto a la condición humana. Claro, pero además del tono de privilegio, de desigualdad, y qué sé yo, que genera, hay un acto de ignorancia y de estupidez en querer vacunarse vos solo o vos primero, porque si no nos vacunamos todos, el virus va a quedar libre, va a seguir circulando, va a seguir mutando, y bueno, los vacunados, claro, sí, exactamente, esa estupidez. Los vacunados no les va a servir de nada la vacuna. Y bueno, pero son los años de captación neoliberal de las subjetividades, donde hay tour. Aquí se ofrecen tour a países que te ofrecen la vacuna incluida. Claro. Es decir, ahí hay algo que... Es decir, esta vacuna ha agarrado al mundo a contrapelo. Sí. Porque incluso el mundo de la posguerra todavía tenía una sensibilidad social importante, pero ahora... y después está este nuevo fenómeno de personas que niegan la enfermedad y todo esto, que es otro tema que, bueno, ese tiene una incidencia menor. Así es. Pero así es. La verdad es que el desafío ya está dicho en todos lados, que si no hay vacunación masivas y colectivas, si no se produce ejercicio igualitario, es el primer desafío igualitario que hay en años. Si no se cumple con él, va a fracasar en menos de un año. Las vacunas que se dan van a fracasar. Así es. Así es, así es. Jorge, está por empezar a hablar al presidente. Muchísimas gracias. Como te conté en privado, el público disfruta mucho de escucharte de vez en cuando. No creo que ahora con esta, pero para mí sí es un placer hablar con vos y que haya personas que puedan sacar algún provecho de esto. Un abrazo fuerte. Chao, un abrazo.